Muy buenas tardes para todos y reciban una cordial bienvenida a esta Expo Camacol en la era digital, continuando hoy con el programa del Encuentro Técnico de la Construcción. Queremos recordarle que este es un espacio de actividades que están enmarcadas en la semana de Expo Camacol en la era digital, en el que tenemos ruedas de negocios, catálogos de productos y servicios, el encuentro técnico de la construcción que nos reúne y conferencias y lanzamientos de productos que tendrán nuestros expositores. Ha sido entonces una semana de eventos simultáneos con espacios para la conexión, el conocimiento y los negocios. Queremos invitarlos para ver unos videos de nuestros patrocinadores. Somos Ventanar, una empresa colombiana líder en el desarrollo, la producción y la instalación de ingeniería de fachadas y envolventes arquitectónicas. Desde nuestra planta de 16.320 metros cuadrados, ubicada estratégicamente en Girón Santander, logramos una cobertura a nivel nacional y contamos con avanzada tecnología que nos permite la continuidad de nuestros productos. En Ventanar logramos fachadas impactantes. Materializamos ideas y sueños, transformándolos en grandes proyectos que parecían imposibles de lograr. Ventanar. Para esta charla sobre el detallamiento de edificios de concreto con aislamiento sísmico aplicado a un caso hospitalario, nos acompaña el ingeniero Juan Andrés Oviedo Amezquita, es ingeniero civil de la Universidad EIA, con especialización en estructuras de la Universidad Nacional, tiene un posgrado en Ingeniería Sísmica y Mitigación de Desastres del Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica de Tsukuba, en Japón. Tiene una maestría y un doctorado en Ingeniería Sísmica y Estructural de la Universidad Hokkaido, también en Japón,
y es el director del Comité AIS 700 sobre aislamiento sísmico y disipación de energía. Adelante, Juan Andrés, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Camacol, Alejandro, Viviana, Jason y a todos los colegas y amigos por darme la oportunidad nuevamente de contar un poco y hablar un poco sobre algunos aspectos importantes en la implementación de las técnicas de control de respuesta sísmica. El miércoles tuve la oportunidad de hablar un poco sobre el edificio de ciencias de la Universidad de AFIT, que va a ser el primer edificio con aislamiento sísmico, y aquí en esta charla voy a continuar un poco alrededor del tema aislamiento sísmico y la necesidad de protegernos cada vez más contra los terremotos. Muchísimas gracias a todos por su interés y atención, pues, a la presentación. Hoy vamos a hablar un poco sobre esa inquietud, ¿cierto?, que hemos tenido desde hace un tiempo, es qué tanto detallamiento, así, acero de refuerzo, estribos, qué tanto le tenemos que dar a los edificios de concreto, los cuales los ponemos o a los cuales le incorporamos aislamiento sísmico, y quiero hacer una especial atención o enfocarme en el caso hospitalario. Quiero agradecer a la ingeniera, la doctora Nayibe Jaramillo, y al estudiante de Ingeniería Civil, bueno, recién graduado, José Urrego Gómez, porque con ellos hicimos los trabajos que les vamos a presentar y las conclusiones, pues, alrededor de todo esto que he querido mencionarles y mostrarles sobre el detallamiento, qué tanta ductilidad realmente se requiere, capacidad de ductilidad se requiere. Entonces, un agradecimiento especial a estas dos personas. En el contenido vamos a hablar un poco, una pequeña introducción nuevamente sobre la protección sísmica, por qué es importante pensar en estos sistemas de protección sísmica, hablar un poco sobre la metodología y sobre la modelación en búsqueda de esa pregunta, de esa inquietud, de esa pregunta que nos queríamos resolver a nivel de la práctica de diseño, también a nivel investigativo. Hicimos, y les vamos a mostrar dos resultados, uno que es el caso 1, que está el caso para un hospital construido, ubicado en una zona de amenaza sísmica alta, en el caso, por ejemplo, de Armenia, y en el caso número 2 es una zona de amenaza sísmica intermedia, como es el caso de Medellín, y finalmente las conclusiones de todo este estudio. Pues el estudio es muy amplio, se toma muchísimas cosas técnicas, y yo he tratado de resumirlo como los puntos claves que quiero dejarles de mensaje. Pues las edificaciones nosotros las diseñamos para que aguanten los terremotos, ¿cierto? Sin embargo, pues las fuerzas de la naturaleza nos han mostrado que muchas veces no lo logramos, muchas veces es porque la naturaleza obviamente llega con unas fuerzas que son más grandes. Así que tenemos una necesidad de cada vez mejorar nuestra protección y estar mejor preparados. Los terremotos no se pueden predecir, como no lo podemos hacer, no hay institutos, no hay nada que realmente, pues, al momento se le pueda decir que se puede predecir, pero sí nos podemos preparar desde muchos puntos de vista, desde las alertas tempranas hasta de la atención. También es muy importante el momento de la atención de un desastre, pero también podemos tratar de disminuir y reducir ese panorama de riesgo en el momento de un desastre, ¿sí? Los eventos sísmicos generan daños físicos, pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas. Esto es algunas fotos cuando el terremoto de Armenia en el 99, ¿sí? Que no nos olvidemos, y parte de toda esta tragedia, todos estos desastres, que los recuerdos quedan. Esto fue con el momento de la celebración de los 15 años, o celebración, no, la conmemoración de los 15 años de ese terremoto. Pues sea desde la destrucción, pasando por el dolor de todas las personas que fueron afectadas, las personas que ayudaron para la evacuación, para la atención al desastre, a todos los damnificados, sobrevivientes, la desesperación que genera todos estos eventos, y finalmente el renacimiento, que es volver a empezar y sobreponerse, pues, de todos estos desastres. Ahí quedan toda la historia y quedan los recuerdos en esas fotos, en el caso, pues, de Armenia. No somos invencibles, somos vulnerables y tenemos que prepararnos, ¿cierto? Para que este tipo de tragedias no nos sigan sucediendo, o para que por lo menos ese impacto de esa fuerza destructiva que tiene el terremoto lo podamos disminuir, podemos bajar ese panorama de riesgo. Por tanto, desde la norma, desde hace varios años, sus primeras versiones y hasta la actual, que la NSR 10, pues tiene algunos apartes en la norma que quiero resaltar, porque
la norma claramente está buscando hacer todo ese tipo de protecciones, y aquí en uno de sus numerales dice, vamos a reducir al mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del Estado y los ciudadanos. Está muy bien orientado porque esto es algo positivo, que estamos buscando una reducción en la pérdida de vidas humanas, en la afectación a la vida humana, ¿sí? Lo cual es obviamente algo muy positivo. En el caso de hospitales, abajo dice, para las edificaciones indispensables, ¿qué se espera después de un terremoto? Se espera que el daño producido por los movimientos sísmicos, ¿cierto? Equivalentes al sismo de diseño, sea reparable, que ese daño sea reparable y que no sea tan severo que inhiba la operación y ocupación inmediata y continuada de la edificación. Claramente nos está diciendo que esas edificaciones indispensables, como es el caso de un hospital, deben operar, obviamente, antes, durante y después de un terremoto, porque si no, ¿cómo vamos a ayudar a atender el desastre y también a los damnificados? Que no nos pase como nos pasó, pues, o que no nos siga pasando como nos pasó lastimosamente en Armenia, que ya les voy a mostrar algunas imágenes. Entonces, lo cual es algo muy positivo a nivel normativo también. Para esto, desde el diseño, pues están los grupos de uso, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son edificaciones que tienen una función especial. El grupo de uso 3, edificaciones de atención a la comunidad, que son indispensables después de un temblor para atender la emergencia, preservar la salud y la seguridad de las personas. Ahí encontramos las guarderías, ahí está subrayado, los colegios, las universidades. Este es el caso, por ejemplo, de la Universidad de FIT, que siendo un grupo de uso 3, una estructura de grupo de uso 3, pensó en el desempeño, pensó en su protección, pensó en la operatividad y en dar albergue a su comunidad estudiantil en el momento, pues, de un desastre. Y también encontramos el grupo 4, que es especialmente, pues, como para edificaciones, bueno, edificaciones indispensables, o en el caso hospitalario, que son edificaciones que deben funcionar durante y después de un terremoto y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. ¿Sí? O sea, deben operar después de un terremoto para atender, obviamente, la emergencia, lo cual es algo que está explícito en la norma y estamos buscando ese comportamiento. Bueno, les decía, este es un buen ejemplo, ¿cierto? Vuelvo y lo digo, como lo digo el miércoles, esto es un edificio, un orgullo para ingeniería porque tuvo el concepto de diseño por desempeño y bueno, este va a ser el primer edificio con aislamiento sísmico en la ciudad de Medellín. En el decreto 945, ¿cierto? Posterior a la ley de vivienda segura, también hay algo muy positivo a nivel normativo, es que ya para edificaciones con grupo de uso 3 y 4, las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, independientemente de su área, deben someterse a supervisión técnica independiente, lo cual también está ayudando, ¿cierto?, a tener más herramientas de control técnico, administrativo, como lo queramos, en este caso más técnico, para que esas edificaciones queden construidos adecuadamente, de acuerdo con sus diseños, y todo está apuntándole a la importancia que tienen esas edificaciones de funcionamiento después de un terremoto, lo cual es muy positivo. Pero bueno, pasa esto en Armenia, ¿cierto? Bomberos en el suelo, estación de policía también colapsó, muchos problemas a nivel de establecimientos de salud e instituciones educativas, lo cual generó un problema muy grande en la atención de post-desastre. ¿Sí? Ahí tiembla en Ecuador, como en el 2016, y tenemos que evacuar clínicas en Cali. Esta situación en Cali pues, ha sucedido bastante. Cali ha sido bastante afectada por terremotos en ese estilo, en que muchas edificaciones de tipo hospitalario han terminado con problemas de operación. Bueno, estas otras imágenes o también algunos elementos no estructurales, por ejemplo, la imagen de abajo, que es la del aeropuerto del Dorado, algunos cielo falso, también tenemos que tener mucho cuidado porque esos elementos no estructurales están generando una afectación al funcionamiento de la estructura. Entonces, claramente algo nos está pasando, de alguna manera no le estamos llegando, lo pongo entre comillas, una expresión muy coloquial, ¿cierto?, a ese desempeño, a ese comportamiento que estamos buscando en las edificaciones indispensables. Entonces, si bien es cierto, en muchos casos hemos tenido muy buenos resultados, pues porque hemos construido con nuestras normas, pero en otros casos nos ha mostrado que nos hace falta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué alternativas podemos tener como para mejorar ese desempeño estructural? De hecho,
Esta resolución de la 976 de 2009, del otro era Ministerio de Protección Social, en ese año, el 3 de abril de 2009, el ministerio se acogió, ¿cierto? O el gobierno, a una iniciativa global, se llama Hospital Seguro Frente a Desastres, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esa iniciativa de Hospital Seguro Frente a Desastres está vigente y ¿qué dice? Dice, los hospitales nuevos, ¿cierto? Dice, una política nacional de reducción del riesgo mediante el cual se asegure que todos los hospitales nuevos se construyan con un nivel de resiliencia que le permita seguir funcionando en situaciones de desastre y simplemente en medidas de mitigación para reforzar los establecimientos de salud existentes, en particular los que son prioritarios en la atención a la salud. Claramente está también muy enfocado hacia lo que hemos hablado del desempeño, pero aquí no solamente la norma, sino el Ministerio de Protección Social, pues en ese momento, el otrora, se acogió a esta iniciativa. Bueno, en el día, de hecho, un día antes, en el día aquí el Día Mundial de la Salud, de hecho, la Organización Panamericana de la Salud decía, bueno, ¿y qué es un hospital seguro? ¿Cierto? ¿Qué es un hospital seguro? Es a que no se desplome un hospital cuando ocurre un desastre y se proteja la vida del personal médico y los pacientes. Perfecto. A que la población goce de la garantía de acceso a los servicios médicos durante la emergencia y los desastres. Esto está claramente puesto como objetivos dentro de esa iniciativa de Hospital Seguros Frente a Desastres. ¿Y qué es un hospital seguro? Un hospital seguro es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad, ya sea su máxima capacidad, en su misma infraestructura inmediatamente después de que ocurra un desastre. ¿Sí? Por aquí también dice, el término abarca todos los establecimientos de salud, cualquiera que sea su nivel de complejidad. O sea, estamos pensando claramente en un desempeño de tipo de funcional, ocupación inmediata, que pueda el hospital seguir funcionando. Han salido algunas resoluciones al respecto, ¿cierto? La ley 715 del 2001, resoluciones y leyes, dice que, o especificó en su momento un plazo, como algunos saben, plazo para hacer estudios de vulnerabilidad en hospitales que se venció el 12 de diciembre, pues en diciembre del 2005, y había plazo para hacer su reforzamiento en diciembre del 2009. Después salió la ley 1151 del 2007 y aumentó los plazos en 4 años, del 5 al 9 y del 9 al 13 para el reforzamiento. Después salió la NSR 10, aumentó en 4 años la vulnerabilidad y en 3 años el plazo para el reforzamiento de esos hospitales. Después salió la resolución 5381 del 2013 y aumentó en 4 años la vulnerabilidad y en 5 años el reforzamiento, estando en el 2017 y 2021. Después salió la resolución 5240 de 2017, que es la que tenemos hoy, y los plazos hasta el 2021, la vulnerabilidad de esos hospitales y plazos para ejecutar el reforzamiento hasta el 2025. Lo cual vemos la historia pues de los diferentes cambios para poder cumplir con esos requisitos que generaban también esa iniciativa del Hospital Seguro Frente a Desastres. Una resolución que está como en la mitad, la 1841 de 2013, hace un fortalecimiento a ese programa del Hospital Seguro Frente a Desastres. ¿Sí? En cuanto a reducir el riesgo, en cuanto a proteger, ¿cierto?, instalaciones de salud y salvar vidas. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer el refuerzo sísmico o los diseños de esos hospitales nuevos? Yo creo que es una responsabilidad y que tenemos que respondernos esto de una manera un poco más afuera de lo que es el esquema convencional. ¿Y cómo vamos a garantizar entonces un desempeño adecuado de acuerdo con todo lo que les he mostrado? De ahí salen alternativas, seguir trabajando con estructuras tradicionales o trabajar con estructuras con protección sísmica, que como lo veíamos el miércoles, son estructuras, ¿cierto?, que ya tienen otros componentes ya de sostenibilidad, de resiliencia, que ayudan a proteger la correcta funcionamiento, los contenidos y obviamente la vida pues, de las estructuras. Una alternativa de ellas o dos formas de llegar a esos desempeños es a través del aislamiento sísmico, ¿cierto?, o a través de la disipación de energía con la instalación de disipadores de energía.
aislamiento sísmico o disipadores de energía, son alternativas muy eficientes, ambas muy interesantes, que pueden llegar a esos niveles de desempeño de una forma más eficiente en términos de costo y desempeño. Bueno, ¿por qué son tan importantes o por qué son tan buenos estos sistemas de control? Porque claramente ejercen control sobre las derivas, sobre los desplazamientos laterales del edificio, control sobre las aceleraciones para que no se mueva mucho el edificio. Y algo muy importante, reducen la energía que le entra al edificio. Ya la energía sísmica que le entra a toda la estructura va a ser menor porque parte de esa energía de vibración del suelo se va hacia esos dispositivos de control. Este es un video, una cortesía que les quiero mostrar rápidamente como el efecto de movimiento para aquellos de pronto que no conocen el aislamiento sísmico. Un video, una cortesía del ingeniero René Lagos, un colega que lastimosamente murió hace unos pocos días. Este video, al lado izquierdo está sin aislamiento sísmico, al lado derecho está con aislamiento sísmico. Lo que quiero que vean es, para que se note la gran diferencia que hay en el movimiento de los edificios, ¿sí? Y la velocidad o la aceleración o la rapidez como se mueven también las estructuras. Entonces, si a mí me dicen en cuál quiere vivir, pues yo creo que la respuesta es obvia. Miren en este momento cómo se está moviendo, ¿cierto? Y lo mismo pasa con edificaciones indispensables. Entre más control tengamos, el desempeño va a ser mucho mejor. Pues más control de la aceleración y el desplazamiento, el desempeño va a ser mucho mejor. ¿Cuál es la necesidad entonces? Pues como apenas estamos empezando en esto, hasta hace pocos años en Colombia, es bueno, si el aislamiento sísmico baja, ¿cierto? Esa energía o reduce la energía que le entra al edificio, ¿cierto? Y en Colombia pues tenemos que si estamos en zona de amenaza sísmica alta, intermedia o baja, debemos colocar un detallamiento para esos elementos de concreto entre especial, moderada o mínima, lo cual está muy asociado a la capacidad de aceptar daño. Es, bueno, si el aislamiento sísmico baja la demanda de ductilidad, ¿cuál será entonces esa capacidad de ductilidad que yo le tengo que dar a ese edificio en concreto si lo pongo sobre aisladores? ¿Qué detallamiento es el que yo debo dar para garantizar de pronto esa operatividad que estamos buscando en el caso, por ejemplo, hospitalario? Entonces ahí está la necesidad y esa es la que nos queremos contestar, ¿cierto? ¿Cuál es ese nivel de detallamiento? Y es porque la NSR 10 no lo dice explícitamente. Ahora, en la norma que se está generando en este momento, la I 701-20, que tiene que ver con aislamiento sísmico, sí estamos incorporando aspectos relacionados ya con este tema y parte de estos hallazgos seguramente aportarán pues a esas discusiones. Entonces, queremos corroborar. Si yo estoy en Medellín, yo debo utilizar DMO, pero no puedo utilizar DMI en un edificio pues, convencional. Pero en un edificio con aislamiento sísmico, ¿será que en amenaza sísmica alta puedo utilizar un detallamiento DMO? Pues DES, creo que sí se puede, pero DMO o DMI, lo mismo en intermedia, puede ser DMI. Esas son las preguntas que nos surgieron, entonces hicimos varios análisis y ahí están los dos casos que les mencionaba. En el caso de amenaza sísmica alta y en el caso de amenaza sísmica intermedia. Pensando desde la seguridad, desempeño y también la funcionalidad, es que estamos buscando respondernos esas preguntas. Así que el primer caso es un caso de amenaza sísmica alta en Armenia y revisamos varios parámetros de respuesta estructural, ¿sí?, ante el sismo, pero nos enfocamos en los índices de daño. ¿Qué tanto se me dañaban los elementos estructurales? Y en el caso 2 fuimos un poco más allá, ¿cierto? Y hablamos, ya colocando el edificio aquí en Medellín, evaluamos también la situación a partir de las probabilidades de colapso de esas edificaciones, comparándolas con su contraparte convencional. Entonces, en el caso 1, se hicieron una serie de análisis no lineales dinámicos, se tomaron varios registros de aceleración, eso tiene un proceso, se tomaron 2 hospitales, uno de 6 pisos y uno de 10 pisos, y se le sometieron esos 2 hospitales, esos 2 casos de estudio a todos los registros de aceleración. Se revisaron las derivas de piso, las aceleraciones de piso, la aceleración espectral de piso y los índices de daño. De aquí salieron esta combinación de edificaciones. Se investigó el edificio convencional, que tiene que ser con detallamiento especial porque estamos en Armenia.
está el convencional de 6 pisos o el convencional B de 10 pisos, diseñado con la NSR 10, y aislados se diseñaron dos grupos, uno con detallamiento DMO y otro con detallamiento DMI. Con detallamiento DES no lo tocamos porque realmente sí se bajan bastante las demandas sísmicas, entonces, y por todo lo que se ha hecho también en el país y en otros países, no había necesidad de hacerlo pues DES. De aquí salen los grupos aislado A, aislado B, ¿cierto? O el 1 con DMI y el 2 con DMO, y se hizo el diseño de acuerdo con la NSR 10 y con el ASC 716. Bueno, están los registros de aceleración, pues que no vamos a entrar en mucho detalle, se le hace un ajuste espectral para que representen, para que representen la intensidad sísmica de diseño y el máximo y el nivel del máximo considerado. Y en el caso 2, hicimos una metodología un poco más allá, como les decía, un poco más detallada, en el cual utilizamos análisis pushover o análisis no lineal estático, análisis dinámicos no lineales, también tiempo historia, y análisis dinámicos incrementales, que esta es otra metodología del FIMA. Algo parecido, aquí utilizamos solo un hospital de 10 pisos, ¿sí? Y aquí teníamos también el diseño con DMI y el diseño con DMO, con diferentes valores de R, pensando también en la funcionalidad, en garantizar que el edificio sea funcional después del terremoto, de acuerdo con unos criterios que se han propuesto en la literatura de funcionalidad continuada, particularmente por el ingeniero Víctor Zayas. Aquí está un R con un R con 3 octavos de R sub 0, aquí se me comió el 8, me equivoqué, ¿cierto? O con R de 1, ¿sí? Y también utilizamos la NSR 10 y la ASC 716 para hacer todos los diseños. Aquí investigamos la probabilidad de colapso utilizando los documentos del FIMA, el P58 y el P695. Les decía que hay un criterio de funcionalidad continuada de Zayas e Imagen. Decía que ellos dicen que la deriva máxima debe estar del orden de 0.3 y 0.4% para el sismo diseño, lo cual es bastante fuerte. Hoy en día pues tenemos derivas del 1%, ¿cierto? En la NSR 10. Una aceleración media espectral por debajo de 0.4 G, y el R, si se diseña con 1 o con un R levemente por encima de 1, ellos proponen que el R debe ser 1 para alcanzar esos niveles de desempeño de funcionalidad continuada. Y también en cuanto a resiliencia y probabilidades de colapso, deberías tener el edificio menos del 3% bajo el sismo del MSE, que es el sismo máximo considerado, que es un sismo mucho más grande que el sismo de diseño. Aquí utilizamos la metodología del FIMA 695, que tiene unas modificaciones para poder trabajar con aislamiento sísmico. Se hicieron análisis pushover, se hicieron el grupo de análisis grande de curvas con análisis dinámico incremental, donde el sismo máximo considerado se va escalando hasta que esa intensidad sísmica causa el colapso del edificio, en este caso en los aisladores, en más del 50% o al menos en el 50% de los análisis o de los registros sísmicos. Se calculó pues la incertidumbre de acuerdo con la metodología y se hace el cálculo de las probabilidades de colapso de ese edificio. También se tuvieron otro set de registros de aceleración, a los cuales también se le hicieron su escalamiento espectral para poder representar la intensidad sísmica de estudio. Bueno, vamos para resultados, más porque el tiempo se va acabando. Derivas de piso. Estas líneas, la línea continua, esta es el edificio convencional, y la línea punteada es edificio con aislamiento sísmico. Es de esperarse que las derivas bajen bastante. Aquí tenemos derivas del orden de 0.4, de 0.4%, cuando las derivas en el edificio aislado están del orden de, no sé, al 0.9%, pues en las derivas máximas. De hecho, el ATC y el FIMA 356 por aquí tiene un criterio donde habla que ocupación inmediata relaciona con las derivas de piso alrededor de 0.5, o sea que con base en esto uno podría pensar que con aislamiento sísmico sí estamos llegando a ocupación inmediata, tal vez entre operación continuada y ocupación inmediata, mientras que con edificio convencional sí estamos por estos lados, que es seguridad de la vida, sí, pero con bastante daño a nivel estructural.
Si vemos la aceleración de piso, vemos claramente también una reducción muy grande de aquí hasta acá en cuanto a la aceleración de piso. Esas reducciones van a proteger, van a hacer que el edificio se mueva con menos aceleración de piso o menos rápido, por decirlo de una manera, y eso va a proteger también los elementos, los componentes, los elementos no estructurales que están por dentro del hospital, protegiendo su funcionamiento, protegiendo también sí, su correcto funcionamiento pues, del hospital. Ahora miremos de pronto ese piso donde más aceleraciones se dieron, ¿cierto? Que es por ahí en el piso 6. Y miremos este gráfico en el cual estamos aquí. Esta es la aceleración y este es el periodo, porque este es el espectro de aceleración media en ese piso. Aquí lo que les quiero mostrar rápidamente es lo siguiente. Esto azul, ¿cierto? Lo que es la azul, toda esta línea o este espectro de respuesta que está por aquí, corresponde al edificio convencional, y lo que está aquí en rojo, que son estas líneas que están por acá abajo, corresponde al edificio con aislamiento sísmico DMO. Estas tres líneas, Silver, Gold y Platino, corresponden a una iniciativa de diseño basado en resiliencia o el REDI, ¿cierto? Propuesto por unos autores en el cual están buscando, ¿cierto? Clasificar cuál es el desempeño de una estructura de acuerdo con qué, con unas aceleraciones de piso que sean menores, por ejemplo, el platino es 0.3, Gold es 0.4, Silver es 0.G, que la operatividad sea afectada en algo menor a 72 horas o en un mes o hasta en 6 meses y que las pérdidas por el terremoto estén menor al 2.5% de su costo de reemplazo o menores al 5% o menores al 10%. Aquí esto es muy importante porque esto es una nueva tendencia pues también de hacer diseño y calificar el desempeño, y los edificios aislados están casi todos por este lado, ¿sí? Con aislamiento sísmico DMO, mientras que el convencional está por aquí. Y aquí que tenemos en los convencionales unas grandes pérdidas y unas afectaciones a la operación importantes. Evaluamos el índice de daño también, ¿cierto? Con la metodología de Park y Yang, donde me dice aquí en las vigas y en las columnas, y aquí hay una calificación donde dependiendo del índice de daño, por ejemplo, un índice de daño que esté entre 0.2 y 0.3 es un daño menor y puede ser reparable, pero por encima de 0.5 es un daño severo y hay que demoler el elemento. Bueno, esta es la representación estadística, que realmente pues por tiempo no me va a quedar aquí, pero quiero mostrarles esta gráfica. En esta gráfica este es el índice de daño en las vigas. Este edificio convencional de 10 pisos, ¿sí? Este es el de caso en Armenia, convencional de 10 pisos, aislado con DMO y aislado con DMI. Si ustedes comparan estas gráficas y comparamos las cajas rojas, que es el promedio de todos los terremotos, sí vemos que el daño es mucho mayor en aislado con DMI y de hecho mucho mayor al daño que se puede dar o la distribución del daño en el caso convencional. En el caso del hospital aislado con DMO sí tiene un daño mucho menor, ¿cierto? La distribución en esas gráficas estadísticas es mucho menor y tenemos los datos un poco más agrupados, lo cual pues me está mostrando de alguna manera que hay mucho más control. Y con índices de daños por aquí de alrededor de 0.2 o 0.3. En el convencional ya tenemos algunos valores de 0.5, 0.4, en cuales ya la reparación es bastante extensiva. Estas son las columnas, aquí los punticos rojos, este es el edificio convencional y este el edificio aislado, DMO también, los punticos amarillos, perdón, representan el daño. Y aquí está más o menos graficado el daño en las columnas. El índice de daño en las columnas de edificio aislado es 0, no hay daño, mientras que sí en el edificio convencional tenemos algunos daños en las columnas en el primer piso y en el segundo piso, lo cual puede generar problemas también de colapsos parciales. El índice de daño global lo tenemos aquí de todo el edificio, ¿sí? La barra roja es el edificio con aislamiento sísmico DMI, la gris es el convencional y el rosado es DMO. Fíjense que en todos los casos el convencional está en la mitad. Lo que está diciendo es que el aislado DMI puede tener o tiene mayor daño que el convencional, lo cual es algo que es contraintuitivo. Pero el DMO finalmente es el que tiene menor daño y los daños se clasifican todos por debajo del índice de daño de 0.2 como escaso irreparable, mientras que el convencional y aislado DMI están por encima, aunque son reparables, pero pues generan mucho más costo de reparación.
En el caso 2, o sea, ya en Medellín, tenemos este es el comportamiento de las derivas de piso. El edificio convencional es el gris. El edificio con aislamiento sísmico DMI es el amarillo. Con aislamiento sísmico DMO con R1 es el azul y con R1.87, o sea, 3/8 del R, es el naranja. Pues de aquí claramente se ve que, de hecho, DMI tiene más daño que el DMO con R1, pues porque tiene muchas más derivas, pero las derivas sí son un poco menor a las de el DMO con R1.87. Y aquí es más el efecto del I, pues, que el detallamiento como tal. En cuanto a la aceleración espectral, este es el convencional, la mayoría de los pisos, porque aquí está la aceleración y aquí están los diferentes pisos, dentro del rango, ¿cierto?, de evaluación, todo lo que esté por encima de la línea roja quiere decir que está por encima de lo que se puede clasificar como funcionalidad continuada. Así que convencional tiene muchos pisos, ¿cierto?, con aceleraciones muy por encima de lo que uno podría esperar para garantizar funcionalidad. Con el DMI R1 ya tenemos la mayoría de los pisos están por debajo, solo el último piso y tal vez el penúltimo tienen algún inconveniente. Y en el DMO con R1.87 o el DMO con R1 es una situación muy similar. O sea que el aislado, tanto con DMI o con DMO, sí tienen un comportamiento muy parecido a nivel de las reducciones de aceleración de piso. En cuanto a la probabilidad de colapso, que era algo muy importante, y recordemos que uno de los criterios de funcionalidad continuada era que la probabilidad de colapso ante ese sismo MSE, que es el sismo mucho más grande que el de diseño, ¿cierto?, que viene cada 2.500 años, mientras que el de diseño es alrededor de 500 años, fuese menor del 3%. El edificio convencional tiene 5.15%. Está cumpliendo porque para esas condiciones se espera que el convencional esté por debajo del 10%, o sea que está bien y por eso también los diseñamos de esa manera, 5.15. El DMI con R1 tiene el 3.3, un poco por encima de ese límite que se ha propuesto en la literatura. Pero el DMO con R1 y con R3/8 del R convencional tiene probabilidades de colapso por debajo del 3%, lo cual es lo que nos estaría llevando a decir que va a cumplir con funcionalidad continuada. Así que, dicho todo esto, ¿cierto?, nuestra gran conclusión y de todos estos estudios que me tocó, pues, resumirlo era un reto también, con el objetivo principal de concentrarnos en la seguridad sísmica, o sea, tener reserva de rigidez, tener disipación de energía, reserva de disipación de energía también, pues en el caso de que, por ejemplo, que un aislador tenga algún mal comportamiento, pensando en el desempeño estructural, en el desempeño funcional, en la operatividad de una estructura, sea un hospital, de una fábrica, de un negocio, que pueda seguir operando, que no tenga que parar su trabajo, porque eso genera lucros cesantes también muy importantes. Pero la gran conclusión es que con edificaciones aisladas sísmicamente, en amenaza sísmica alta debería ser DMO, no puede ser DMI. Pues DES sí puede ser, pues a elección. En amenaza sísmica intermedia, la conclusión es exactamente la misma. Aunque DMI sí parece que se puede en términos de aceleración y derivas, pero en términos de probabilidades de colapso sí no estaríamos cumpliendo, por lo cual la recomendación es que también en intermedia se utilice DMO como detallamiento. Ya queda algo, ¿cierto?, que investigar en el caso de amenaza sísmica baja, si tal vez DMI se pueda. Es obvio, digamos, es intuitivo que para el caso de amenaza sísmica baja, DMO se pueda y DES también. Faltaría ver si de pronto se puede hacer con DMI. Bueno, finalmente, pues tenemos que prepararnos mucho, ¿cierto? Pues porque sabemos todos los daños que generan y el impacto tan negativo que tienen los terremotos sobre nuestras estructuras. Finalmente, pues unas referencias y ya, muchísimas gracias. No sé si hay tiempo para algunas preguntas, entiendo que sí. Muchas gracias, Juan Andrés. Yo creo que sí hay tiempo para algunas preguntas. Podemos escribirlas en el chat de este evento. Si desean, nos las pueden compartir a través del chat. Mientras ustedes las van escribiendo, podemos
ver un video de uno de nuestros patrocinadores. En Argos trabajamos para que ahorres tiempo, reduzcas desperdicios y obtengas mejores acabados en todas tus obras. Por eso diseñamos soluciones especializadas para cada proceso de la construcción. Presentamos la línea de mezclas listas para pega pañete tipo S, pega estructural tipo M, pañete tipo N, relleno de celdas y nivelación de pisos. Su preparación es muy fácil. Solo debes añadir agua, mezclar y listo. Además, se mantienen frescas para que puedas trabajar por más tiempo. Generan menor desperdicio de materiales durante la preparación, te ahorran tiempo en su aplicación y te dan mayor facilidad en su transporte dentro de la obra. Encuéntralas en su presentación en saco de 40 kilogramos, disponibles en el portal transaccional Argos One. Comprueba los beneficios de las mezclas listas Argos y mejora la eficiencia y rendimiento en tus obras. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Juan Andrés, Elio Hola. Avilán nos hace una pregunta sobre el costo. Sí. Nos dice que ¿cuál es el mayor costo aproximado de una estructura aislada frente a una estructura convencional? Elio, muchísimas gracias por tu pregunta. Esa respuesta es muy difícil, pero te la voy a tratar de poner claro. Ejercicios en la literatura que nosotros hemos hecho y que hemos conocido te pueden dar una reducción de hasta -5 hasta más 15%. Si comparas solamente el costo directo, o sea, si tú coges, como uno dice, la cuentica de servilleta, menos concreto, porque vas a tener una estructura más liviana, menos concreto, menos acero, más dispositivos, probablemente tengas esos porcentajes y te dé un poquito de sobrecosto. Ahora bien, lo importante, y de hecho eso se hizo en la Universidad de FIT y creo que fue exitoso, es que hay que involucrar todo el proceso. Si tú tienes menos concreto y menos acero, vas a tener una estructura menos pesada. Si tienes menos peso, eso impacta en las fundaciones. Si tienes menos acero que colocar, impacta en ese ítem en el presupuesto. Si tienes menos concreto también que colocar, que manipular, también impacta. Entonces, si tú haces eso, tú puedes llegar si haces todos esos cálculos, puedes llegar, Elio, a tener una estructura en el cual puede que sea el mismo costo, pero el desempeño sísmico es totalmente diferente. La diferencia que hay es muy grande entre los desempeños sísmicos. Y si tú piensas en el ciclo de costo de una estructura, que no es el costo directo, sino es el costo futuro de reparación, de mantenimiento, y si hay un desastre de reparaciones, y si te toca el lucro cesante, y si tienes que parar de operar, ¿cuánto te vas a demorar en recuperar los niveles de venta de un negocio? Traes toda esa plata al valor presente y yo creo que no dudas en tomar la decisión. Entonces, yo creo que ese es el panorama completo, Elio. Muchas gracias, Juan Andrés. Nos preguntan, Luis Fernando Amaya, ¿qué programas utilizaron para los análisis estáticos y dinámicos no lineales? Aquí utilizamos varios programas, utilizamos ETABS en su versión Ultimate, utilizamos SAP también en su versión Ultimate y utilizamos unos programas, cuando yo estuve en Japón, pues con unos investigadores que trabajé de análisis no lineales que son, digamos, muy orientados hacia la investigación. Esos tres programas utilizamos. Nos pregunta Jorfan Ospina, ¿hasta cuándo se puede trabajar con estructuras convencionales? Ya que muchas empresas optan por este medio, como en el caso de Medellín. Las estructuras convencionales siempre seguirán estando dentro del abanico de posibilidades, porque es que los sistemas de protección a veces no pueden, hay proyectos donde no se pueden implementar, pero siempre estarán. Eso sí, esas estructuras convencionales y también estas, siempre dentro del marco normativo colombiano, que es el que nos toca a nosotros, o sea, nuestra NSR 10. O sea que las estructuras convencionales siempre estarán, porque estas técnicas son una alternativa para el diseño sismo resistente y para la búsqueda de un mejor desempeño, no para que las cosas sean más baratas. Y nos pregunta Romis Vides, desde el punto de vista práctico, ¿qué consideraciones se recomienda tener para lograr una adecuada interacción
con los elementos que puedan estar por debajo del nivel del aislamiento, como por ejemplo los niveles negativos de los ascensores. Hola Romis, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Mira, todo proyecto hay que planearlo muy bien desde un principio. Lástima que pronto no estuviste el miércoles que mostramos todo lo de la Universidad de AFIT. Entonces, muchas veces los ascensores se cuelgan y no llegan al piso para que queden flotando, ¿cierto? No se conectan al piso porque es que el piso es la subestructura, está al nivel de los aisladores y está arriba la superestructura. Entonces, una de las opciones es colgar los puntos fijos desde la superestructura, pero si bajamos muchos, por ejemplo, muchos sótanos, otra opción es llevar los tacos de ascensor hasta la parte final y colocarle unos apoyos deslizantes o unas rueditas, pues para decirlo muy coloquial, para que el edificio se pueda mover. Ahora, si llego hasta abajo, yo tengo que también generar un espacio para que el movimiento de la superestructura, que se me va a mover de forma relativa con el piso o con el suelo, la cimentación, pues no se vaya a chocar. Lo mismo pasa con las escaleras, ¿sí? Y los elementos o estructuras que estén alrededor no pueden evitar, o más bien no se pueden interponer en el libre movimiento del edificio en el momento de un terremoto. Las redes, cuando pasan lo que se llama la interfaz de aislamiento, redes sanitarias, eléctricas, cualquier tipo de tubo, ¿cierto? Debe siempre llegar rígido, debe continuar con un recorrido en una red flexible que generalmente se le deja unos bucles para que pueda soportar o pueda absorber esos movimientos horizontales y se conecta otra vez a otra parte rígida donde ya sigue bajando pues a cimentación. Así que lo más importante, soluciones hay muchas y hay muchos ejemplos de que cada proyecto tiene su parte típica. Lo importante es que se coordine muy bien desde arquitectura y ojalá se tuviera pues una integración con BIM y con todos los profesionales, porque ese es el éxito para que todo funcione muy bien. Romis. Muy bien, muchas gracias Juan Andrés y a todos ustedes por acompañarnos en esta charla del Encuentro Técnico de la Construcción. Queremos recordarles que durante el mes de septiembre estará esta charla en la plataforma de expocamacol.com por si no han podido verlas o si de pronto desean ver otras que no pudieron ver por el tema de la simultaneidad, ahí pueden acceder. Simplemente con el registro que ustedes han hecho, pueden ingresar a la página www.expocamacol.com y durante el mes de septiembre pueden ver esta charla. De nuevo a ustedes, entonces, muchas gracias. Juan Andrés, como siempre, muy atento por compartir estas experiencias con nosotros y les deseamos un resto de tarde muy agradable a todos. Muchas gracias. Los dejamos con un video de nuestros patrocinadores. Hasta luego, muchas gracias. Colombia, nacimos para servirte. Hoy que cumplimos 80 años, sabemos que la felicidad está en compartir en familia. Seguiremos trabajando para que nuestros electrodomésticos y servicio ASEB continúen llegando a cada rincón del país, compartiendo día a día 1000 historias felices. Reconocemos que el servicio es el valor más importante en nuestra compañía y lo hacemos con el corazón. ASEB, un hogar, un país, 1000 historias felices.